¿Cómo? Curso de grabación. Genial. Genial. Ay, quiero volver a aceptar a la gente. Estar siempre en una presentación. Uno nunca está todo para algo 3, para mí. Ya está, el Meet está andando y esto está andando. ¿Qué están dando? Ya nos empezamos. Me da falta que no hay Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a la gente que viene por primera vez y a la gente que nos sigue bancando y viene por muchas más veces que una. También muchas gracias. Hoy tenemos a uno de los organizadores del Club del Paper que nos va a contar sobre Node2Vec y le agradecemos por estar a último momento ahí para presentar. Así que bueno, él es Tommy y te van a escuchar durante una hora. Gracias, Chechu. Bueno, bienvenidos amigos, estudiantes, familia y profesores. Bueno, mi nombre es Tomás. Hoy voy a presentar un paper, capaz es un poco más, puede ser que sea nuevo para la gente, pero este es un paper de 2016. Pero ahora está completamente de moda embediar cosas. Gio una vez me contó, todo lo que se puede embediar es mejor. Entonces, ahora, bueno, vamos a hablar un poco de Node2Vec. Primero un poco el problema que tenemos que resolver. Uno de los grandes problemas o cosas que nos gustarían encontrar una forma de encarar una solución puede ser, bueno, tenemos una red social donde nos interesa saber cuándo dos usuarios son amigos en la vida real. Es decir, podemos decir que hay un grafo, si dos personas en la red social son amigas, debería haber una arista, algo que los vincule. Pero capaz esa arista debería existir y en nuestra red social no nos da información de eso. Entonces queremos encontrar una forma de predecir ese tipo de aristas. Y eso puede ser, bueno, ignoremos las aristas y veamos en qué espacio podemos pensar que esas aristas pueden existir. Otra tarea puede ser clasificar nodos. Por ejemplo, en el ejemplo de las redes sociales, si un usuario es un influencer o un usuario común. Y lo que se trata de encontrar es cuál es la representación, en este caso vectorial, de solamente los nodos. Es decir, ignoramos las aristas y vemos cómo se comporta eso en un espacio vectorial y cómo podemos resolver el problema con algoritmos de clustering o cualquier otro de aprendizaje no supervisado. Esta está inspirada en Word Embeddings. Word Embeddings lo que hacen es utilizar muchas imágenes, muchos documentos de texto y encuentran la similaridad que hay entre dos palabras. Y eso tratan de buscar una buena función que en un espacio vectorial, si las palabras tienen significado similar, en el espacio vectorial van a tener una representación similar. Ahí tenemos un ejemplo de, bueno, hombres para rey como mujeres para reina y tienen una cierta distancia entre hombre a rey tan similar como de mujer a reina. ¿Qué significa embediar o mover palabras a vectores? Simplemente acá tenemos otro ejemplo. Hoy voy a hablar de Node2Vec. Cada palabra va a tener una representación en un espacio vectorial como la que vemos acá. Lo mismo se puede hacer con nodos. Hay gente que se le ocurrió, bueno, una cadena de palabras, una oración es una cadena de palabras y un camino en un grafo, pues bueno, es una cadena de nodos. Entonces puede ser que usemos las mismas ideas para hacer exactamente lo mismo, donde nodos que tengan un significado similar van a tener una representación similar en nuestro espacio vectorial. ¿Pero qué quiere decir que los dos nodos sean parecidos? Bueno, acá tenemos dos formas de medir si dos nodos son parecidos. La primera puede ser por homofilia, que significa que dos nodos se van a parecer si están en la misma comunidad o en el mismo clúster. En este caso, por ejemplo, U y S1 son parecidos porque están en el mismo clúster.
Y por otro lado tenemos estructura de equivalencia, que dos nodos van a ser parecidos si tienen el mismo rol en la red. En este caso S1 y S8 son parecidos, porque están lejos topológicamente, pero cumplen el mismo rol. S1 tiene 3 vecinos y está en una especie de esquina, y S8 de la misma forma. Entonces, ¿cómo sería una buena representación de un grafo o un espacio vectorial? Imaginemos que tenemos en todos este grafo de acá. Si hacemos por homofilia, estos 3 nodos deberían estar cerca. Debería ser algo parecido, como si los que están cerca, como graficamos el grafo, deberían estar cerca en el espacio homofilia, nos debería dar algo parecido. Esta podría ser una representación vectorial de nuestro grafo en 2 dimensiones. Acá tenemos coordenada 1 y coordenada 2. Pero en estructura de equivalencia vamos a tener, en ese ejemplo, 6 nodos. Tommy, ¿querés cambiar por el negro, que se ve mejor en la grabación? Ok. Gracias. En esta vamos a tener 6 nodos, que son el rol que cumplen las hojas de este grafo, y podemos tener otros 2, que son los nodos que conectan, que hacen de puente en estas 2 componentes. Hay 2 formas muy conocidas de poder hacer estas estrategias de representar nodos en un espacio vectorial. Una es muy conocida, es el DFS, que DFS está más familiarizado con homofilia, porque DFS lo que hace es recorrer el vecindario, porque es lo más probable que tenga para recorrer. Entonces da mucha información de qué región del grafo estás. Y BFS, no importa en qué región del grafo estás, todos los vecinos cuentan lo mismo. En el ejemplo de estructura de equivalencia, si corro BFS en S1 y en S8 me va a dar el mismo vecindario si lo hacemos con distancia 1. Y DFS va a recorrer todo el clúster porque es lo que más conectado esté. Pero en la vida real está bueno representar estas medidas de similaridad como una combinación de estas 2. Y bueno, entonces vamos a tener estrategias para empezar a recorrer estos vecindarios, que lo vamos a llamar NDS, que N sub S es la estrategia que vamos a usar, BFS puede ser una técnica o DFS puede ser otra. Y los autores proponen esta función objetivo, que es maximizar la livelihood, es muy parecido, viene de la mano de cross entropy, capaz están más familiarizados. Bueno, queremos encontrar la F, la función que recibe nodos y lo devuelve en un espacio vectorial, que aumente la probabilidad dados vecindarios que tengamos de estos nodos. Vamos a tener vecindario de los nodos, queremos que la probabilidad de que ese vecindario pertenezca sea el vecindario del nodo sea alta. Y los autores, para simplificar el cálculo, asumen independencia. Esta es una asunción importante porque nodos que están a distancia 3 van a tener la misma importancia que nodos vecinos que estén a distancia 1. Entonces ahora podemos introducir el concepto de caminos al azar o random walks, que un camino al azar se define como lo siguiente, o los autores, esto es conocido, lo presentan como lo siguiente, que la probabilidad de que sería la probabilidad de que estemos en el nodo X, dado que estuvimos en el nodo B, va a ser alguna probabilidad si B es vecino de X, y 0 si no lo son. No podemos saltar de puntos al azar en un grafo, solamente a vecinos. Donde pi de B de X es la probabilidad no normalizada de ir de B a X, y Z es un factor de normalización. Y la próxima. Y los autores proponen una medida una métrica para ir saltando de vecinos a vecinos, que es la siguiente. Esto está muy familiarizado con algo que se llama cadenas de Markov, de segundo orden, que no es
va a usar información no solamente dónde estuviste, sino dónde estuviste antes. Es decir, si estoy en el nodo B, dado que estuve en el nodo T, las probabilidades van a ser las siguientes. Podemos volver, tiene dos hiperparámetros. Uno es P, que es el factor de volver a donde estuve antes. El otro hiperparámetro es Q, que Q, si es mayor a 1, explora partes del grafo como si fuera un BFS, y si Q es menor a 1, explora el grafo como si fuera un DFS. Pero en el fondo estoy haciendo una combinación de los dos. Y si hay un nodo que es vecino donde ya estuve, la probabilidad es 1, sin normalizar. Después todo se normaliza. Y bueno, entonces nos vamos a ir moviendo por el grafo con una estrategia alfa. Y bueno, el algoritmo es muy parecido a los de mediar palabras. Vamos a tener varios hiperparámetros. Por ejemplo, ¿cuál es la dimensión en la que nos vamos a mover? Los autores proponen 16 porque quieren hacer una representación mucho más simple del problema que tienen, porque podemos mapear los nodos de n a n y vamos a tener exactamente la misma información. La idea es tener una reducción de dimensión del problema. Otro puede ser, ¿cuántas veces vamos a caminar? Vamos a hacer un camino por cada nodo. Ese es un hiperparámetro de R. ¿Cuál es el largo, el contexto que vamos a tener por cada camino? Si nuestros caminos van a ser largos, vamos a tener mucho contexto, pero asumimos independencia, entonces va a haber una relación ambigua entre, si es muy grande tampoco, es algo que se busca. El contexto K es, bueno, dado el camino, qué ventana del texto o del camino voy a ver, y los parámetros P y Q que mencioné antes. Primero recibe el grafo y calcula con estas cadenas de Markov de segundo orden todos los posibles caminos dado según cómo se mueva, cómo vaya caminando el grafo, va calculando cómo va a ir iterando los caminos de cada nodo. Y después, básicamente está el algoritmo de Node2Vec para caminar, que samplea caminos, y eso después lo aplica en un Stochastic Gradient Descent con la estrategia que cualquiera quiera usar para descender. Yo lo llamaría más un método porque cada uno puede elegir qué estrategia puede usar para descenderlo, pero bueno, esa es más una opinión mía. Y después ahora podemos ver los casos de estudio y los resultados. Lo que usaron estos autores usaron el grafo de los miserables, que los personajes van a estar conectados y los nodos van a ser más grandes según cuántas veces aparecieron. Y con factor, este es un ejemplo que quisiera mostrar, con factor de retorno igual a 1 y con Q igual a 1/2, esto se comporta más como un DFS, entonces te marcan las regiones, es más como si fuera un principio de homofilia. Y hicieron lo mismo con Q igual a 2, que se transforma más como un BFS, que te muestra los roles que tienen los nodos en cada parte del grafo. Por ejemplo, podemos notar muy bien cuáles son las hojas, o cuáles son los puentes, o cuáles son los puntos conectados, los núcleos de los grafos, o los nodos que tienen mucha vecindad con otros nodos del grafo. Y después podemos pasar a algunos experimentos. Esto es muy interesante analizar. Esto es algo que noté yo. Line y DeepWalk son dos algoritmos que vienen a resolver lo mismo, de mandar nodos a un espacio vectorial. Y básicamente Node2Vec hizo exactamente lo mismo, pero agregó hiperparámetros, los P y Q. Y fijémonos que,
es el mejor, pero con los hiperparámetros fueron jugando bastante. Es decir, en el primer experimento, bueno, el que mejor les dio fue 1/4 y 1/4, en el segundo 4 y 1, y en el último 4 y 1/2. Les gana a todos, tiene más grados de libertad a la hora de decir sus hiperparámetros, pero al mismo tiempo describe cuál estrategia para resolver el problema es correcta para ciertas tareas. Donde si esta es una tarea de Node Classification, capaz en Block Catalog hay que tener una estrategia más parecida a DFS, o ya me olvidé cuál era, si era menor a 1, pero si es mayor a 1 conviene otro tipo de estrategia. Después modificar el comportamiento de tu algoritmo para resolver una tarea. Y lo mismo para Link Prediction. Acá no pusieron qué hiperparámetros usaron, pero obviamente te muestran el que les dio bien, pero les dio bien en una métrica en particular. La distancia de Hadamard, que es sería la tabla en donde dice B. Utilizando esa métrica, los benchmarks le dieron bien, entonces proponen que la métrica que se tiene que usar es esta. Y después, bueno, este es un análisis de los parámetros. Obviamente, ahí tenemos al principio cómo varía P y Q, pero lo interesante es D. Sí. Perdón, tengo una pregunta. Cuando vos pones las imágenes de los dos como extremos de clustering, uno con los que están todos cerquita y otro que junta los puentes y junta las hojas, bueno, no sé cómo... ¿Cuál es tu intuición de qué tipo de problemas querés clasificar a los puentes como lo mismo y a las hojas como lo mismo y no a los barrios? Bueno, supongamos tenés el ejemplo de la red social, vos querés saber cuáles son los influencers. O a qué tipo de personas les tengo que mandar cierta publicidad o cierto... si utilizamos la estructura de equivalencia, te conviene saber quiénes son las hojas o quiénes son los puentes, porque te da información de qué tipo de usuario es. En cambio, por homofilia te puede servir si dos usuarios son amigos o no. Entonces, según el problema que tengas, puedes elegir qué tipo de estrategia usar. Claro, sí, está bueno. Yo me perdí un poco antes, a ver si entendí bien y hay una pregunta. Sí. Primero, lo del random walk es un reemplazo de hacer BFS o DFS donde dicen ninguno de los dos es perfecto, vamos a hacer una cosa intermedia, te tiro el random walk, ¿no? Sí, Okay. Y al mismo tiempo, algo que no mencioné, la complejidad es similar. Ok. Y ponele que haces BFS. Sí. O cualquiera de las tres estrategias. Me perdí la parte donde convertís ese camino en un número, en un vector. O sea, Sí. ¿dónde está ese pasaje? Capaz lo dijiste y... No, sí, creo que el algoritmo se entiende en la función de objetivo. Más atrás. Una más. Ahí va. Vos al principio tenés una función que recibe los nodos de un grafo y te los devuelve en la dimensión vectorial que vos querés. Random. Random. Okay. Y mientras vas castigando a medida de que mandes, por ejemplo, en estructura de equivalencia, Sí. nodos que tienen diferente rol en el grafo y los mandas cerca. Porque tiene que ser una función que funcione bien para todo el grafo. Entonces, se va a maximizar cuando mandes a nodos parecidos a lugares que estén cerca. Y si mandas nodos distintos a lugares que estén cerca, esa probabilidad no se maximiza. Entonces es un camino por descender. Ok. Y otra pregunta para... Si haces BFS o DFS, al final terminás recorriendo todo el grafo en principio. Sí.
Entonces, ¿dónde está? ¿Qué son la longitud de los caminos? ¿Tiene que ver acá o cuál sería la diferencia? Sí, si volvemos un par de slides, es ahí. Vos podés correr BFS o DFS con cierta longitud. ¿Iteraciones? Claro, cierta cantidad de iteraciones. Okay. Por ejemplo, ahí abajo dice BFS y DFS con estrategias desde U con longitud 3. Entonces, si arrancamos de U con BFS, te das un vecindario 3, y lo mismo con DFS, te da un vecindario 3, pero con otro tipo de estrategia. O sea, con eso ves a cuáles llegás. Claro. Y después te fijas que esa F le dé distancia similar a todas las combinaciones de las cuales con esta estrategia hubiera llegado. Tal cual. Okay. Y vas iterando por los nodos del grafo para ir aprendiendo eso. Va iterando aleatoriamente R veces por cada nodo. El vecindario, vas a correr R veces por cada nodo de tu grafo, tantos caminos, como vos quieras. Okay. Son dos hiperparámetros. Sería uno el número de batches, claro, y el número de epochs. Y estos van a ser tus vecindarios que en el momento de volver a la función de objetivo son los que van en esa probabilidad. Entonces ya tenés un vecindario para engancharle a la función de objetivo. Y lo que tenés para minimizar es la F. ¿Y es una distancia euclidiana después en la dimensión donde mapeaste? ¿Lo que estás minimizando? ¿Tipo distancia euclidiana a los vecinos? Mi intuición es que sí, pero no recuerdo haberlo visto. Sí. Por lo que entendí, si no tenés nodos distinguidos, no tenés información sobre los nodos, tampoco tenés información sobre las transiciones. Si el embedding si tuvieras ese tipo de información, cuéntanos un poquito cómo se incorpora. Te doy ejemplos. Hay dos tipos de enlaces en una red social, un like o un follow. No sé. Me interesa particularmente un usuario y entender la red en función de ese usuario. Entonces, los nodos son distinguidos y algunas relaciones entre esos nodos. Esas cosas cuentan un poquito cómo considerarlas, cómo uno podría incorporar. No sé si entendí bien. ¿Vos te interesa la información de un usuario? Me interesa, a ver, yo lo que entiendo es que vos el embedding de nodos lo armás en función un poco de la estructura que hay entre los nodos y entre los nodos de los ejes. Bueno, todos los ejes significan lo mismo de alguna manera en esa visión y todos los nodos son lo mismo, lo único que importa del nodo es cómo está conectado con los demás. Claro. Yo hay un montón de problemas donde hay nodos de distinto tipo o hay ejes de distinto tipo y entonces uno querría que el embedding de alguna manera incorpore eso. ¿Comentan sobre eso? ¿Lo hacen? No lo comentan. Creo que el principal motivo es hacen mucho énfasis en estos dos tipos de forma de distinguir un grafo olvidándonos de las aristas. Pero lo podría incorporar tal vez cuando armás las probabilidades de transferencia, de pasar a uno o al otro, cuando construís eso, probablemente ahí podría incorporar de alguna manera esa noción, ¿no? Sí, estaba pensando que por ahí hay trucos justamente para hacer esto y pensé que por ahí ya habían pensado los trucos, pero por ahí los voy a tener que pensar yo. capaz un trabajo relacionado utiliza. ¿Cómo? Capaz un trabajo relacionado. Puede ser, sí. ¿Es redundante o no usar una vez que tenés el embedding, cada nodo va a tener una coordenada, Sí. va a ser un vector? ¿Tiene sentido agarrar ese vector y adosarlo al grafo, como agregarle features a cada nodo en función del embedding que aprendiste? ¿Es redundante? ¿No es redundante? ¿Estás enriqueciendo el grafo si a cada nodo le acoplas el vector y decís ahora tengo un grafo de vectores? Supongo que sí. Por ejemplo, tenés señal en el grafo, ¿no? Vos lo que haces, por ejemplo, en lo de Los Miserables, ahí le estás agregando features a tu grafo.
Claro, los colorcitos son fit. Vos corres un clustering en el espacio de embeddings, puedes armar el grafo en ese espacio y los nodos que estén cercanos te los va a pintar como hojas o por comunidades. Ya estás dándole, enriqueciendo el grafo, dándole información, bueno, en el caso de la derecha, qué rol, qué tan importante es el nodo y bueno, en un grafo te importa, por ejemplo, cuáles son los puentes de mi grafo, cuál es lo que me separa una región de otra. Claro, imagino que si tenés muchos grafos, a cada grafo le podrías aprender su embedding y dárselo como para darle más features a cada grafo. Sí. De hecho, se usa para eso. Es más, bueno, justamente Node Classification es qué rol me cumple el grafo o qué tipo de nodo es el que estoy viendo. Yo tenía una consulta. En el algoritmo, cuando vas eligiendo cómo moverte de un nodo al siguiente, en un momento dijiste algo de dependencia o independencia, no me acuerdo bien. Mi pregunta era puntualmente si era igual que un random walk en el sentido de que una vez que llegué a un nodo, la probabilidad para moverme a cualquier otro nodo es la misma, no importa de dónde vengo, o si importa el camino que vengo antes. O sea, ¿es dependiente el camino que vengo antes o es independiente? Sí. Uno más para atrás. Ahí. Esta probabilidad alfa es la probabilidad, dado que estoy en B y dado que estuve en T. Y dado que estuviste en T. O sea, Claro. Si viniste por otro camino ya es distinta, son distintas probabilidades para todos. En realidad siempre se calcula... ¿Una sola memoria? Esa es la parte que hace cadena de Markov de segundo orden. Claro. Es decir, si yo venía de X2 y caí en B, la probabilidad de volver a X2 es 1 sobre B. Esto va cambiando por cada camino que vaya haciendo. Es aleatorio porque tiene una probabilidad, pero no es tan... no le asigna la misma probabilidad a cada nodo. Claro. De hecho, el factor de alfa igual a 1, me muevo con probabilidad 1 a un vecino del nodo que ya estuve antes. Hay una especie de preferencia. Si el Q es muy grande, hay una preferencia a irme en regiones del grafo que ya exploré. Y lo mismo si el Q es muy chico, te da una intuición de que la estrategia es explorar partes que nunca estuve. Sí. Nada más. Vos tenías. Esto pareciera ser una estrategia de reducción dimensional. Sí. Y no mucho más. O sea, me hace acordar mucho a Disney, donde vos tenés puntos en un espacio grande, tratás de mantener las distancias en ese espacio grande para a un espacio más chico, entonces tenés el espacio más chico y ahí podés jugar y hacer cosas. Pero lo que tiene de malo Disney es que si después viene un punto nuevo que te queda en el espacio original, no aprendiste un mapeo explícito que baje la dimensión. Entonces, ¿es lo mismo o tiene algo más que eso? ¿Es para eso, para visualizar o para reducción de dimensión, cosa después para aplicar algún algoritmo que hubieras aplicado en la dimensión alta pero que no andaba bien en la dimensión alta? Yo creo que es un algoritmo para esto que decíamos antes, agregarle features a tu grafo. Pero es Si destructivo. Si agrego nuevos puntos, se rompe. Yo creo que... La verdad... O sea, sí. Lo que no también hay que ver claro cómo está parametrizada F. No la veo. Sí, volver a ver. Sí. A ver. O sea, si serían los nodos, tenés que igual correr todo Tenés que correr todo de nuevo. nuevo, claro. Tenés que correr Cambio todo de grafo. nuevo. Claro, tenés que correr Por eso podés iterar poquito para ajustar, ¿no? Pero... Puede ser. Claro, empezás con todos los embeddings que ya tienen, pones el nuevo en un lugar random, por eso es más rápido. Puede ser. Voy a empezar a alzar de vuelta. Pero acá, o sea, lo estoy tratando de ver cómo se implementa. Digamos, F toma un nodo. Sí. Ese nodo está caracterizado por un número, cada nodo. Sí. Y entonces con el ID, claro. Y de ahí va al espacio de embedding. Sí. O sea,
Y allá, cuando F toma U y te devuelve el vecindario, básicamente, y esa la vos estás haciendo maximum likelihood sobre ello. Sí. ¿Cómo vas del nodo al vecindario, digamos? Ahí, ese mapeo, un MLT, ¿qué hay ahí? El vecindario en la parte de implementar el algoritmo son los paseos al azar. Ya tenés, Exactamente. son tus paseos que ya los tenés. Ah, Si tu F anda bien, la probabilidad va a ser alta. Es decir, si los vecindarios n sub s para el nodo, vas a tener todos los vecindarios, eran R, el único parámetro de cuántos vecindarios querés por cada nodo, vas a tener R vecindarios del nodo U, que van a ser distintos. que el vecindario es una secuencia Esa es la secuencia. con orden. Asume independencia. Asume independencia. Entonces, si es muy grande, o si tu ventana de contexto es muy grande, va a haber ruido porque vas a asumir que nodos que estén lejos son igual de importantes que nodos que son vecinos inmediatos. Entonces, si tu función f es buena, vas a tener estos R vecindarios de cada nodo U, pero al mismo tiempo un vecindario vecino de U te da la intuición de, bueno, el vecindario, creo que con otro ejemplo se puede ver mejor. Un grafo simple. Hay una intuición de que el vecindario de este nodo es parecido al vecindario de este nodo. Y hay que aplicarle una misma F. Y supongamos que el vecindario de este nodo lo mapea a un lugar parecido. La F va a ser ambigua, es decir, si mandamos todos estos puntos cerca, va a haber un vecindario de este nodo que va a ser distinto al del resto y los va a mandar al mismo lugar. Y ese mismo vecindario para cada nodo no es el mismo, entonces vas a tener una probabilidad baja porque esas probabilidades están dadas a partir de tu corpus de caminos, bueno, sería tu cantidad de caminos, tus textos de caminos. Entonces la estrategia es que es como las palabras. Hay ciertas palabras que tienen más similaridad y es lo mismo con los nodos. No sé si va un poco más. Para confirmar, entonces, esto no es igual que Word2Vec en el sentido de que ahora viene una palabra nueva o la convertís en un embedding, la metés en una red que hace un transformer y que predice cosas. No usan redes neuronales. No, está bien, pero no solo que no las usan, sino que la salida de este proceso no te sirve como entrada, como una instancia. No es que ahora un grafo se convirtió en una instancia. Sí. Digo, Si entra un nuevo nodo y le... porque viene un nuevo nodo, digo... El embedding eso es. El Word2Vec, Tu problema son los nodos nuevos. los nodos nuevos, porque Word2Vec vos tenés... mi viaje es hacia... Cada una de esas palabras, si las tenías de entrenamiento, se mapean a un embedding. Y ahora tenés que predecir una nueva palabra y vos podés hacer una red que prediga el siguiente punto y que se relacione con Córdoba. Ahora estoy pensando que la entrada de esto... ¿Qué haces cuando tenés una palabra que no tiene para lo cual no tiene En general los Word embeddings, corríjanme, pero la mayoría aprenden un mapeo con parámetros. Cambiaría el tokenizador, digamos. O sea, si la palabra no está en el vocabulario, vas a tener que pasar un cachito de cosas que ya estaban. diciendo Pablo. Ok, lo que pasa es que tenemos vocabulario fijo. Es una palabra nueva. El tema es que tenemos vocabulario relativamente fijo. Pero acá en estos ejemplos, por lo general, el grafo o sea, la red ya está. O sea, entiendo que puede haber nuevos, se puede ir modificándose la red.
Pero, por ejemplo, Los Miserables ya está hecho, ¿sabes? Vos querés analizar Los Miserables. Sí, son esquemas en Twitter ya está hecho Twitter. Lo que pasa es que Claro. nuestra cabeza funciona de tipo inductiva y esto es una persona transductiva. Está bien, pero o sea, si el grafo es muy grande, de golpe. Claro, si es una red social y hay cada vez más usuarios, seguramente no aplique. Pero si está fija la red y no cambia, está bien, es una buena representación y puedes hacer predicciones complicadas que antes no Tal cual. las podías Por hacer. eso yo me imaginaba información dentro de los nodos. Creo que por ahí tiene que ver lo mismo que los tokens dentro de una palabra, por ahí, no sé. Pero está bien, yo no puedo ver todos los nodos. Pero yo puedo, si puedo empezar a entender cada nodo de una persona y los datos de las personas, puedo empezar a bueno, viene un nodo nuevo, pero tiene características que son similares a otros, para los cuales tengo un embedding. Entonces, Para eso lo más fácil es usar una red convolucional en grafo, encima del grafo. Y te va a mezclar los embeddings tomando en cuenta la adyacencia y te va a salir un embedding hermoso que habla de todo el resto en función de la feature del nodo, en función de la feature de la adyacencia. y esto para que pero yo hubiera digo que esas dos herramientas van juntas. Es que esto no es neuronal, es como, no sé, es un poco distinto. Pero no puedes usar estos embeddings para. Podrías usar estos embeddings para como feature del grafo ese que Sí. vas a aprender si quieres tranquilamente. Sí. Pero por ahí vos tenés un grafo que son pacientes, no sé, con enfermedades. O con características y querés decir, bueno, este paciente tiene una enfermedad o no. Tenés algunos con etiquetas y otros sin etiquetas, en realidad es el esquema transductivo incluso ahí. Y entonces ahí vos como que propagás la información y decís, bueno, si dos pacientes son parecidos, entonces probablemente va a tener la misma enfermedad que en ese esquema podés hacer todo el aprendizaje a partir de features que son los datos de tu paciente. Pero la estructura del grafo, que esto parece capturarlo bien. La estructura del grafo acá la armás vos. En función de, qué sé yo, si son, no sé, los dos del mismo sexo, o cosas, no sé, depende del... Claro, pero por ahí no podés capturar con tanta facilidad esto no necesita. estas relaciones complejas entre nodos. Del clúster de nodos. Tengo una pregunta, o sea, preguntaban por si esto sirve de reducción de dimensionalidad, pero te quiero preguntar si en el paper tienen como alguna preferencia porque sean dos las dimensiones o si por ahí lo hacen más No. dimensiones lo hace más rico. Tienen una preferencia de que sea 16. Pero al final, la última slide, muestran cómo, bueno, si aumentás el número de dimensiones, va aumentando bueno, la precisión, la información que vos tenés del grafo es el tercero de la fila de arriba, pero es esperable, es decir, si tenés muchas dimensiones, pues hasta ni siquiera reducirlo. Y bueno, ya que estamos acá, también bueno, como el largo del camino, que es el segundo de la fila de abajo, también va, mientras más largo el camino, más información vas a tener, mientras tu ventana sea, tu ventana acá tenga un contexto ya definido, bueno, mientras más largo el camino, mejor. Pero así podemos hacer un cambio y hacer un Dijkstra de todo el grafo, un CFS de todo el grafo por cada nodo. Sí, vas a tener más información. Claro, ¿por qué no haces el grafo de la matriz de distancias de todos contra todos? Eso te queda una dimensión súper alta y te reducís la dimensión y ya está. Digamos, ¿qué ventajas tiene hacer todo este? Yo siento que es más... bueno... La distancia puede ser distancia en caminos, no tiene que ser distancia... Bueno, tiene que ser algo así. El tema es que como suma independencia, Claro. yo creo que la razón es más eso, todos los nodos, pero también todos los nodos dentro de tu ventana son independientes. Sí. Pero... O sea, un ejemplo claro podría ser el de S1 y S8, anda el ejemplo de atrás. S1 y S8 ahí son muy parecidos, lo paso por una cerca, pero en la matriz que vos decís, Pablo, no. S1 y S8 los pones muy parecidos. ¿Cómo te acordabas? S1 y S8. ¿La matriz? ¿Cómo es? En la de todos contra todos los vas a poner lejos. Claro, pero acá lo vas a poner cerca, ¿no? Porque BFS son muy parecidos. En BFS. En BFS con B para Tienen la 3. misma cantidad de vecinos. Están en la punta. Ah, porque es la propiedad, no las distancias. Claro, vos en tu matriz pondrías las distancias mínimas, ¿no? Por ejemplo, sí. Claro, acá, claro, ahí estás rompiendo.
queda un solo criterio, digamos. Acá, Acá es más general el criterio. Con la Q que decía, ¿no? Claro, y de hecho podría, eso solamente usando BFS, cuando BFS te da otra cosa que andás a ver. Está bien. Los necesito para que defiendan mi tesis. Ah, vos estás haciendo la tesis con No. Pero, Y siempre es bueno un panel ahí. O sea, también, o sea, estos embeddings, no sé cuánta memoria tienen, o sea, cuánta precisión tiene cada valor de estos 16 que me decís. Pero claro, si vos pensás que puedes tener un 1, 0 si existe la lista, o sea, un grafo no pesado, se necesita n cuadrado bits para representar todo el grafo. Entonces, si vos querés extraer, si vos podés comprimir ese n cuadrado con embedding, y eso creo que por ahí te lo reduce de n cuadrado, por ahí pasás a algo lineal de n. Pero todas esas cosas de S1 a S8 es el valor que aporta esto. A pesar de que tengas que tener más memoria para... Perdón que te siga preguntando lo mismo, pero probaron con independencia en vez de tipo de 2, de 3, o sea, con gana marcó en vez de... O sea, creo que la complejidad sí, era muy alta. Y te salta. No vale la pena. Pero ¿con qué tamaño de grafo lo fueron probando? El Facebook ahí, pero no sé... No, el de creo que el de las miserables, pero creo que en la tabla de resultados, no sé, son esos, no tengo el número. Pero dice Facebook, así. Es el año. Y Wikipedia había uno atrás. Pero sí, deben ser esto que decíamos, grafos fijos, que no tenés el problema de que se aumentan, que se agregan nodos. No tenés features tampoco. No tenés features tampoco. Son conexiones. Claro. Sí, pero claro, vos decís 2016 este paper, ¿no? Sí. Claro, fue justo cuando estaban empezando a despegar las redes grafos también. O sea, Es como pionero. Al mismo tiempo que Keith, ponele que es el paper de redes grafos transductivos. Hace exacto, como algo muy parecido, pero con convolución espectral. Sí, estos, bueno, creo que los únicos grafos algoritmos que hacían lo mismo eran justo DeepWalk y Line. Spectral Clustering es uno que le iba bastante bien, pero era muy pesado porque tenés que calcular todos los autovalores y autovectores de tu grafo, que si es grande, perdiste. Pero bueno, DeepWalk es uno muy parecido, pero que hace lo que decía Gio, se mueve aleatoriamente sin ningún criterio en todo tu grafo. Y acá lo que hacen es agregan un criterio que cambia el comportamiento según los hiperparámetros que pongas. Capaz que para algunos hiperparámetros fijos realmente podés lograr que no te quede ningún nodo fuera del vocabulario, ¿no? Como si vos no te vas a alejar más de camino tanto al buscar los vecinos. Sí. ¿No te puede pasar que te viene una nueva red distinta, pero cada nodo tiene las mismas propiedades que ya viste antes y lo puedes generalizar? ¿O lo que aprenden siempre, capaz que lo que aprenden siempre sobre todo el grafo al mismo tiempo, entonces no tiene sentido? Bueno, yo lo que me imaginaba cuando... ¿Qué pasa si agregamos un nuevo nodo? Entonces, si tenemos este grafo, agregamos este nodo y calculamos los vecinos sobre este nodo, va a tener vecinos similares a este de abajo. Por eso no sé qué, bueno, si esto, por este ejemplo, te puedo decir que se resuelve el problema de que pasa si agrego un nuevo nodo. No lo vi, no me siento con Pero quizá la cancha para decirlo. La pregunta del comentario que hice recién sería, la información que está capturando esto, ¿depende solo del nodo y sus conexiones? Sí. ¿O es el nodo y sus conexiones en el contexto de un grafo que tiene ciertas propiedades? ¿Va a cambiar la representación? No, solo el nodo y las conexiones aclaran que puede ser direccionado. Pero después estás minimizando todo junto, esa es la parte que me... Estás minimizando solo la F. Pero el grafo general va a influir. Sí.
o vos vas a caminar por todo el grafo, ¿no? Sí. Y el vecindario que vas a considerar no es solamente el de al lado cuando maximicé la longitud ahí. Claro. Vas a considerar el vecindario completo de haber caminado con los juegos largos. Volvamos al... Ahí. Acá. Lo que va a hacer, claro, por cada camino al azar, más específicamente en la ventana que estés viendo. Exacto. Eso es lo que te va a dar. Pero en el caso más largo, o sea, en el caso en que siempre después te digan, no, tenés que volver. Podés volver al principio, al primer nodo, como que o la ventana es fija y solo puedes volver 10 nodos hacia atrás. Supongo que la ventana es fija, pero creo... O sea, podría llegar por otro lado. O sea, vos podés de repente Claro. empezar a decir, tiro la moneda, tengo que volver, tiro la moneda, tengo que volver, y así hasta que, por casualidad de la vida, vuelvo hasta el primer nodo con el que arranqué. Sí. Entonces eso hace que siempre esté todo el grafo en el contexto y no parte. Claro, pero está... Claro, como... Pero supongo que el largo del camino va a ser mucho más chico que tu grafo. Entonces siempre vas a tener buena información de todo tu grafo, pero en realidad la información es el camino que estés viendo. Y de esa forma ya no es en función del grafo, sino en función del camino que ya tenés calculado. Y sí. Una pregunta, ¿el algoritmo tiene alguna manera de no quedarse ciclando, digamos, si vuelvo para atrás, después vuelvo para adelante? O sea, Un fíjate que random walk. Claro, Claro, un Da 10 pasos y si cicla. claro, sí. Claro, Sí. igual fíjate que, o sea, por lo que vimos recién, ¿no? De la dependencia, la probabilidad de volver para atrás es P, ¿no? O sea, es Más chica. como que, claro, es más chica. Eso. Como en DFS no podés, porque ¿Te acordás de dónde viniste? En defensa sería volver 0. para atrás, es más chica la probabilidad. Claro. Pero mira, capaz era que si podías tipo, ir, volver, después volver por otro camino, después... Es que BFS usa la información de estás parado y esta técnica es dónde estuviste parado. Pero BFS vos podés volver porque te mueves un vecino, calculás los vecinos de este punto, calculás los vecinos del otro y entra el vecindario del siguiente punto, puede ser el nodo anterior. Es decir, Cut overlap. BFS te va a hacer esto. Claro, pero ese descarta todos los que ya visitaste. ¿no? claro, eso tiene como la cola visitada. Claro, BFS claro. descarta los que visitaste y esto como que semi-descarta. ¿no? Es un random walk que le baja la probabilidad en vez de hacer. Claro. Depende, porque vos podés querer que la probabilidad de volver sea alta, te mandás un P. Es 1 sobre P, entonces tiene que ser un P chico. Podrías querer eso. Un P, si es un P chico, volvés casi siempre. Pero te iba a preguntar más de lo que preguntabas de agregar un nodo. Vos, tu intuición. Si vos lo inicializás con la cosa que ya habías entrenado, Sí. le decís, bueno, ahora solo ubicame este nodo. ¿No debería ser como más barato y tal vez como que funciona? Yo siento que debe ser un poco como O tenés que ser todo. transfer learning en el sentido de ya tenés una F que anda bien y usar esa F para seguir minimizando no creo que te cambie. Depende con el nodo que agregas. Si vos agregas un nodo y que vincula dos partes de la red que eran muy distantes. O sea, lo que va a pasar es que cambien los embeddings de todos los nodos. Lo que estaría bueno es que solo te cambie el embedding de ese nodo. Claro. No va a ocurrir. No, claro. Y no tiene ningún sentido. estructura. Además no tenés forma de agregar nodos, que agregar. O sea, el método, por lo que entiendo, acá no hay una forma de que da un nodo nuevo. te No, diga- claro, yo me imaginaba como que lo pones en cualquier lado, dejás todo con el embedding que tenían y ahí le empezás a dar a entrenar. Pero por ahí es más barato porque ya todos están en una posición en Que más. el algoritmo son- no emplea el embedding. Claro. El Es lo que algoritmo. estamos- Sí, ¿no? Porque se gradient descent hasta que le gusta. Pero el embedding, ¿para qué lo está usando? Ah, para hacer la predicción del vecindario. No, perdón. Pues yo me imagino que el algoritmo los pone todos en lugares aleatorios y en cada vuelta se los va acomodando un cachito. Entonces si están más o menos acomodados. ¿Una otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Sabes si esto se está usando? Si es muy citado, si es muy... Es muy citado.
Se está usando. Lo usó Tommy hace 2 días. Lo usó Tommy ayer. Es tan usado que lo uso yo. No, a mí me mataste. La verdad es que esto es algo que encontré, que me copó. ¿Sabes si alguien hizo un BERT de esto? ¿Cómo? Y que enmascaras nodos que no tenés representados, le tirás el resto del grafo y te puedes decir la posición. Porque digo, me parece que. Nada, estoy pensando en cosas que funcionan en los textos. Sí, que sí, es decir, supongo que debe haber mucho más material de esto, ¿no? O material más avanzado como Word, es decir, si nos quedamos en WordUDEC, nos quedamos cortos. Claro, ya quedó. Debe haber, pero la verdad es que me excede. Es muy citado. Acá veo que tiene 12.000 citas. Fíjate, los que lo citan quieren decir más. Los que lo citan. Si lo putean o... 2023, 2024. Claro. A ver si podemos. Hagamos un grafo de las citas. Yuri Lescovec, el autor, digamos, es profe en Stanford, súper conocido en la comunidad, y como una referencia en grafos. Sí, primer autor. Último, claro. Hay que ver si solo. A mí me gusta que en el paper dice, bueno, nosotros nos inspiramos en palabras y en los corpus de texto y podemos hacer lo mismo con grafos. Es exactamente con otro algoritmo que lo hizo primero y lo usan en los benchmarks para compararse con él. Entonces, es como que están copiándole toda la introducción a los de Line. Y mandó el cerro. Claro, es como el paper más citado de este tipo, o sea, del súper famoso. De Yuri, claro. Sí, él se hizo famoso. Pero bueno, después de esto aparecieron ya las redes en grafos y medio que para mí reemplazaron un poco. Sobre todo con tenés features. Acá no hay features. Claro. Entonces tenés estructura y la gente que labura en redes sociales y eso le copará eso. Ya tenemos próximo paper. Only features. No, que vengas a presentar. Claro. Gracias. Convoluciones. El de GIF, no, o sea, es la idea esta de hacer convoluciones en grafos. No sé si lo han visto. Sí. Pero con la aproximación esta espectral que usa la Laplaciano del grafo. Sí, con espectral, clustering. No, clustering no, espectral convolution. Okay. Define una transformada de Fourier en un grafo y hace mira. hacia eso una convolución que es multiplicar en la transformada. Pero no es tan intuitivo. Mira, después tiene un paper de 2018 que dice... Bueno, pero mi método es más interpretable. Bueno, gracias Tommy por venir. Bueno, gracias a todos. Espero que hayan disfrutado. ¿Hay próximo dentro de 2 jueves. Voy a dejar de auspiciar a Rocco, porque ya lo auspicié 2 veces y las 2 nos canceló. No, yo no. La primera que sonó a mí y ahora le dije a Tommy y estuvo buenísimo. Así que no voy a auspiciar, se van a enterar dentro de una semana. Dentro de una semana se van a enterar por el Telegram. Gracias. Bueno, muchas gracias.